Hola, ¿qué tal chicos? Tenemos en las manos la famosa Soyo RX 550. Sí, esa barata que podemos comprar en AliExpress, pero que está muy buena. Imagínense que ya en Amazon está por los $90. Así que ya pueden imaginarse un poco la calidad. Que excelente review en todas las tiendas que lo puedes encontrar. Y bueno, aquí voy a hacer un pequeño unboxing para que vean lo que trae, que simplemente es esto, que está muy bien protegido. Y vean ahora la famosa RX 550 de 4 GB. Esta, en este caso, creo que es la mejor versión. La 2 GB creo que ya está un poco obsoleta. Ya con esto ahora les mostraré a continuación más o menos unos clips que pude grabar desde afuera, para que puedan observar bien cómo me va, por ejemplo, en GTA V y en Fórmula 1, creo que es del 2020. Así que bueno, vamos de momento a probar aquí, a verla. Vean que es totalmente nueva, o a menos eso aparenta. Vean que por dentro tiene incluso hasta el sello de seguridad. Vean ahí en los tornillos, y el fan que está totalmente limpio. Todo está realmente muy limpio. Me he fijado que donde compré esta existen dos versiones. Ambas son de 4 GB, pero me di cuenta que lo que cambia es el disipador. Incluso la placa, en ocasiones también he visto fotos que también cambia este modelo. Bueno, vean los conectores que tiene, que es un DVI, un HDMI y un DisplayPort. O sea, para mí lo más necesario. Cualquier cosa, un adaptador te lo puedes comprar y ya, en caso de los VGA. Bueno, ya aquí en momento de montar esta plaquita de video en la PC, una PC que me he ido armando poco a poco. Después, si quieres, le hago un vídeo ya demostrando con juegos, que cuenta con un i7 4790 y 16 GB de RAM, más un sólido de 1 TB. Bueno, ya aquí he montado esta plaquita, la RX 550 de 4 GB. Vean, ya le instalé los drivers normal, y aquí estaban ya instalados todos los drivers. Vean que el sistema los reconoció sin ningún problema. Vean, ya esto fue después probando el Fórmula 1 2020. Vean, ahí está al máximo de gráfico. Ahí más o menos, no tengo un contador de FPS, pero yo les puedo decir que estaba entre 50 y 70 en algunas ocasiones. También moví un poco la cámara y demás, o sea, de posición, van a ver más adelante, ven aquí. Y que también me iba un poco mejor ya también en esta cámara, pero realmente va muy fluido. Y es un juego, como quiera que sea, aunque sea del 2020, tiene muy buenas gráficas, y como quiera que sea, si consume. Y realmente yo sin gráfica, cuando estaba simplemente usando aquello, al mínimo de gráfico, se veía súper mal, y para cómo lo jugaba a 20 y pico FPS. Así que el cambio es grande. Bueno, ya estando aquí en GTA V, vean, está al máximo, todo activado. Claro, en esta pantalla es una pantalla que tenía como resolución 768p, que no es lo mismo que 1280 por 720, pero bueno, como quiera que sea, igual influye mucho. Aquí voy a unos 40 y pico, 50 FPS, y vean, claro, con todo activado, reflejo, sombras al máximo, todo estaba al máximo en GTA V. Y vean realmente lo bien que se ve este juegazo aquí con esta RX 550. Claro, también ha habido un poco el procesador que tengo y los 16 GB de RAM, pero bueno, sin esta tarjeta no me iba así. El juego sin la tarjeta me iba en gráficos mínimos a unos 30 FPS, así que ya pueden ver la diferencia. Vean que la calidad de todo, las texturas, vean la hierba, vean el desenfoque ahora cuando apunto aquí adelante, es que se ve espectacular. Todos estos parpadeos que ven en la pantalla no es problema, no es cosa ni de la pantalla, incluso realmente no se ve así. Es que cuando grabo con el teléfono, por la diferencia de FPS que estaba grabando, hacía esto en la pantalla, pero realmente es por la cámara, no se veía así realmente. Y pues hasta aquí, mi gente, este video. Espero que les guste mucho. Recuerden que más adelante voy a hacer un video mostrando diferentes juegos en diferentes situaciones, Warzone y demás, para que vean cómo realmente va con esta tarjetita. Y les haré por supuesto otro review. Nos vemos, chao chao.